Muy buenas noches, mi nombre es Eliseo Gamboa y ahora estamos nuevamente con otro video en el que vamos a seguir hablando de la seguridad industrial. En esta ocasión vamos a hablar de los choques eléctricos, qué primeros auxilios pudiéramos dar cuando suceda esto, de pronto en nuestro entorno laboral, ¿no? Entonces, ahí vemos la ilustración de aquel hombre que está teniendo un choque eléctrico. Ahora, pensemos en qué es un choque eléctrico. Esto es una descarga eléctrica que ocurre cuando una parte del cuerpo se interpone en el circuito entre los conductores o la conexión a tierra. Entonces se produce este choque eléctrico en el cuerpo. Ahora, esto produce algunas quemaduras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta descarga? Ahí podemos ver tres gráficas. Una de estas, por ejemplo, puede causar quemaduras como las que se ve ahí. Otro segundo problema que pudiera hacer es provocar daños internos, ¿no? Tal vez un paro cardíaco u otro tipo de lesiones, como vemos ahí en esta mano, que está lesionada totalmente, ¿no? Y también es interesante que en algunas circunstancias, incluso hasta una pequeña cantidad de electricidad pudiera ser fatal y hasta causar la muerte, como se puede ver en la gráfica de esta persona, ¿no? Ahora, ¿qué pasos nosotros debemos dar si alguien sufre una descarga eléctrica? ¿Qué debemos hacer? ¿No? A veces tal vez pudiéramos querer hacer ciertas cosas que más bien pudieran empeorar la situación. Por eso vamos a evaluar entonces este asunto, ¿no? Si la persona lesionada presenta lo siguiente, alguno de estos casos, como quemaduras graves, confusión, dificultad para respirar, problemas con el ritmo cardíaco, un paro cardíaco a lo mejor, dolor o contracciones musculares, convulsiones, pérdida del conocimiento, lo primero que debemos hacer es llamar al 911, ¿no? O al número de emergencia local. Es el primer paso que debemos dar. Ahora, como segundo paso, ¿sí? Debemos tratar de desconectar la fuente de electricidad, si es posible, ¿no? Y si no es posible, entonces debemos usar un objeto, como se ve ahí en la ilustración, un objeto que no conduzca la electricidad. No vamos a coger un tubo, ¿no? Metálico, sino vamos a tomar algo que sea hecho de cartón, de plástico, de madera, para alejar la fuente, ¿sí?, de electricidad de la persona que está lesionada y hasta de nosotros mismos. Entonces, teniendo cuidado de proteger a la persona, pero también protegernos principalmente nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer como tercer paso? Como tercer paso, vamos a comenzar la reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como respiración, como tos o movimiento, ¿sí? Entonces, si la persona está inconsciente, ¿sí?, y no está respirando, su pulso está débil, entonces, o no hay pulso, entonces vamos nosotros a hacer la reanimación cardiopulmonar. Y un paso cuarto que debemos tener en cuenta es que debemos intentar evitar que la persona lesionada tome frío, ¿no? Debido al choque eléctrico. Como quinto paso, entonces debemos también, como hay quemaduras, se producen quemaduras, debemos colocar un vendaje, ¿sí? Cubrir las quemaduras con un vendaje de gasa estéril, si se tiene a mano, y si no, con un trapo limpio, ¿sí? Pero no vamos a usar ni toallas ni mantas porque las fibras que se sueltan pueden quedarse pegadas en las quemaduras. Entonces, lo mejor que tengamos una, un trapo, ¿sí?, limpio para poder vendar hasta llevarle al lugar de emergencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las precauciones que debemos nosotros tomar cuando suceden estos accidentes, ¿no? Primero, no vamos a tocar a una persona que está lesionada, que todavía está en contacto con la corriente eléctrica. No la vamos a tocar. Segundo, vamos a llamar al 911 o al número de emergencia local si la quemadura la provocó un cable de media tensión o un rayo de pronto le cayó a la persona. Tampoco no nos vamos a acercar a los cables de media tensión hasta que no se corte la electricidad. Los cables de electricidad aéreos no suelen tener aislación, entonces están expuestos. Y la distancia que debemos mantener al menos debe ser 20 pies o unos 6 metros de distancia
Sí, y más lejos todavía, si es que vemos que estos cables están haciendo un circuito, están creando chispas, entonces debemos alejarnos mucho más. Y finalmente, no vamos a mover a una persona que tenga una lesión provocada por la electricidad, a menos que ésta esté en un peligro inmediato, que sea necesario quitarle de ahí. Si no, no le vamos a mover hasta que lleguen los equipos de emergencia. Entonces, queremos, pensando en todos estos puntos que hemos mencionado, cuáles son los primeros auxilios que vamos a brindar si nos tocara a nosotros ayudar a alguien que está pasando por esta situación. Queremos quedarnos con este lema en nuestra mente, ¿no? No esté cegado por la seguridad, sino más bien sea consciente de la seguridad cuando efectuamos todos nuestros trabajos y nuestras labores. Ha sido un gusto mencionar estos puntos con ustedes y tratarlos y nos estaremos viendo en otra ocasión y con otro tema también de la seguridad industrial.